Muy bien, ya hemos estado estudiando, ¿verdad? Este libro de Gálatas. Ya vimos los primeros dos capítulos. Ya ustedes saben que los primeros dos capítulos son capítulos biográficos. Comenzando el primer capítulo, Pablo prácticamente no comienza los libros como él lo comienza normalmente. Él comienza este libro diciendo: Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Dios y Padre que lo resucitó de los muertos. Fue fuerte comenzando. Y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Así comenzó él. Los hermanos que están conmigo. Él no estaba solo. Y él comenzó a hablar de un recuento biográfico de la necesidad de entender lo que es el Evangelio. O sea, eso había que entenderlo. Pablo le dice que no hay otro evangelio, sino que algunos quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice él que si él mismo o otro anunciara un evangelio diferente al que ha anunciado, dice, sea anatema, maldición, se ha hecho maldición. Así comenzó este capítulo. Luego habla de cómo recibió, cómo el Señor lo llamó. Y luego cómo en el llamado los líderes de la iglesia de Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan, le dieron a él y a Bernabé la diestra enseñar de compañerismo. Porque Pablo y Bernabé fueron a los gentiles a predicar. ¿Y quién lo encomendó? El Espíritu Santo le dijo a los hermanos, a la iglesia de Antioquía: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que le he encomendado. Hechos capítulo 13. Entonces esos dos hombres se van a la obra. Pero hay distorsiones entre algunas iglesias que oyeron el evangelio, querían que volvieran a guardar la ley otra vez. Usted sabe que muchos judíos de esas iglesias se convirtieron, llegaron a los pies de Cristo, entonces ellos querían volver al judaísmo de nuevo y no se daban cuenta que el cristianismo es diferente al judaísmo. Aunque muchos eran judíos, como Jesucristo y los apóstoles, todos eran judíos, igual que Pablo. Pero ya el mensaje del evangelio que Bernabé y Pablo tenían que predicar iba a todo el mundo, a los judíos y a aquellos que no eran judíos. Así que él termina este capítulo 2, que ya lo hemos comentado, y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Inmediatamente comienza el capítulo 3. El 3 y el 4, ¿qué son? Es dilucidando el tema de la doctrina, dando detalles de lo que significa la salvación por la fe, haciendo una diferencia entre lo que es la salvación por la ley, que no se puede, y la salvación por la fe, que fue lo que recibimos. Y aquí se ponen ejemplos, que ya ustedes vieron cómo comenzó este capítulo diciendo: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién fue que le hizo la cabeza hueca a ustedes para no obedecer a la verdad? Sabiendo que ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice, cuando ustedes recibieron el Espíritu, ¿cómo lo recibieron? ¿Por la ley o por la fe? Por la fe, dice. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes están equivocándose? Así que Pablo hace en estos capítulos 3 y 4 la explicación de lo que nosotros estamos haciendo. Hoy vamos a entrar, miren ustedes que ya hablamos del pacto de Dios con Abraham y ya ustedes ven que hablamos hasta el versículo 18. Hoy vamos a hablar del propósito de la ley, porque la gente se pregunta, como Pablo también, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Ahí está la pregunta del verso 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida de una vez, dice Pablo, a causa de la razón de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, como el pecado entró en el mundo, el Señor, para frenar en lo que viniera Jesucristo, introdujo la ley para que la gente supiera para su conciencia: mire, eso es malo, eso no está bien, eso es incorrecto. Pero la ley no te salva porque tú no la vas a poder cumplir completamente.
Así que ellos pusieron, ya ustedes saben, en tela de juicio el apostolado de Pablo. Y Pablo quiere enseñarle que él estaba muerto a la ley. ¿Recuerdan ustedes el pasaje que mencionamos? Y nos toca a nosotros ahora tratar aquí parte de este corazón de la carta que ya vemos aquí. Si ustedes quieren estudiar más profundamente estos dos capítulos, el 3 y el 4, tienen que ponerle atención a las preguntas que aparecen. Muchas preguntas. Miren ustedes, todas las preguntas se van a responder. Lo único que uno no puede hacerla en un solo día, estudiar el libro completo. Sería lo ideal, pero no se puede. La primera pregunta aparece en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír confeso? En el versículo 2. Tercera pregunta, versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Cuarta pregunta, versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Otra pregunta, versículo 19. Y hoy vamos a entrar a esa pregunta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces dice, fue añadida a causa de la transgresión hasta que viniese la simiente. Otra pregunta, brinqué algunas preguntas del anterior, pero bueno, versículo 3:21. Luego, la ley es contraria a la promesa de Dios, porque entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no me sabe, entonces, pues contrario a Dios. Entonces, ahí viene la pregunta también, la respuesta que Pablo va a dar. Versículo 21, ya lo vimos. Capítulo 4, verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Te quieren volver para atrás otra vez? Otra pregunta, versículo 15. ¿Dónde pues está esta satisfacción que ustedes experimentabais? Versículo 16. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Versículo 21. Decidme, lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Y el versículo 29 del capítulo 4 dice, y el 30 también. Pero, ¿cómo entonces el 30? Más ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Ahí está todo para una mejor comprensión de estos pasajes. Ya lo hemos visto. Un resumen de lo que quiero decir hoy, pudiéramos dividirlo en tres partes, porque es una sola verdad. Es el último punto de este capítulo 3, pero lo que pasa es que el 4 sigue. O sea, que es el mismo tema, ¿entiendes? Si ustedes se dan cuenta, en el 19 al 29 habla de el ayo, pero en el 4:1 dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de su señor, aunque es dueño de todo. No difiere, del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La ley fue como si fuera nuestro tutor, hasta que la humanidad alcanzara la mayoría de edad. ¿Cómo la humanidad alcanzó la mayoría de edad? Cuando Jesucristo vino. Entonces ya estaban preparados para que cuando Cristo, como dice el 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Entiendes? O sea, todo esto es un desarrollo. Vamos a repetir muchas cosas del 3 y el 4 porque van de la mano y no quiero que ustedes se me pierdan. El resumen sería lo siguiente. Comenzando por la experiencia del apóstol, ya ustedes vieron anteriormente, ya hablamos de la experiencia, pero él sigue hablando de esa experiencia. Luego pasó por la vida de Abraham y en tercer lugar, que hoy vamos a hablar, hubo una amplia argumentación de por qué el evangelio de la gracia no puede ser por la ley. ¿Entienden? Eso es lo que Pablo va a reseñar. Yo no me voy a detener ya en lo anterior que hemos conversado, porque si no tenemos que volver a predicar los mismos pasajes de la Escritura, pero sí vamos entonces a entrar a estos versículos que sí tenemos en la frente ahí adelante. Yo recuerdo una vez de una ilustración, una anécdota que oí,
que le decía a un predicador: señor predicador, yo tengo 5 años probando la religión y estoy resuelto a abandonar la religión. Y el predicador le dijo: bueno, yo duré también 15 y la abandoné. Y entonces, ¿cómo es usted ministro del evangelio? Dice: sí, es que luego probé a Cristo y ya me di cuenta que la religión y Cristo no es lo mismo. Este era el problema que tenían los hermanos de la iglesia de Galacia, que ellos querían guardar. Entonces el Señor lo que le dice es: tú tienes que confiar en mí. Después entonces que tú confíes en mí, entiende lo que yo te estoy diciendo. Ese es el problema de la iglesia. La ley, dice aquí, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la ley? Dice aquí, en el versículo 19, es doble la pregunta. Primero, por nuestras transgresiones. O sea, nosotros necesitábamos que la Biblia me dijera a mí: mira, usted es un pecador. ¿Por qué? Porque mire, usted violó aquí, usted violó esta ley, usted no la cumplió, usted la transgredió. Transgredir una ley significa que usted erró el blanco. La palabra para pecado más frecuente que aparece en la Biblia viene del lenguaje de la flecha. Cuando una gente peca, literalmente en el griego significa, que es la más frecuente, errar el blanco, no dar en el blanco. O sea, usted ha puntuado donde usted le dio la gana. Eso es pecar en la Biblia. Fallar, no cumplir. Y esa es la idea. A causa de, por nuestras transgresiones, Dios dio precisamente eso. Dice, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, al contrario. Yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. Porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera: no codiciará. Entonces la ley tiene su función. Porque la ley viene de un Dios santo, justo y bueno. Y por eso la ley es santa, justa y buena. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no puedo cumplirla. Entonces, como yo no puedo cumplirla, el Señor lo sabe. ¿Y qué hizo? Dio un remedio para que la gente se salvara. Porque por la ley no daba pie con bola el ser humano. ¿Entiende? ¿A quién envió? Al Señor Jesucristo. Pero los Gálatas no entendían eso. Los hermanos de Galacia querían volver para atrás y dicen: no, esto está raro. En segundo lugar, esperó la descendencia para que se cumplieran las promesas. Versículo 21 dice: luego la ley es contraria, correcto, la ley es contraria a la promesa de Dios. Dice: en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, si ustedes ven el desarrollo en el versículo 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y la terminación del versículo 19 dice: y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, siempre. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces viene otra pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? No, de ninguna manera. El negativo más enfático en griego aparece aquí en español. Un escritor muy querido por nosotros, Carballosa, cuando aparece la expresión griega que se traduce en español de ninguna manera, dice que es el no más enfático. Él dice que la idea del pasaje es que ni se te ocurra pensarlo. O sea, que eso es lo que da el sentido del texto. Que ni se te llegue a la mente que eso no puede ser, porque eso no va. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. No es contraria a la promesa de Dios, pero no puede salvar. Ese es el asunto. Entonces, aquí Pablo dice: y si se pudiera salvar, entonces no tiene sentido que viniera Jesucristo. Eso es lo que está hablando el texto. Entonces la justicia fuera ¿cómo? Verdaderamente fuera ¿por qué? Por la ley. Por la ley fuese. Pero la Escritura, dice el versículo, lo encerró todo. Y luego de hacer esa aclaración, aparece entonces los versículos 22 en adelante diciendo: más la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, ¿a quién es que viene a levantarse una promesa verdadera? Cuando una gente cree. Cuando una persona cree que si guarda la ley, usted le pregunta a cualquier gente que no sabe de la Biblia: ¿usted por qué usted es salvo? Dice: porque yo guardo la ley.
y usted la guarda 100%, y dice, bueno, yo fallaré en alguno, pero yo más o menos. Entonces nadie pudiera ser salvo si fuera por la ley. Eso es lo que Pablo está defendiendo. Y aquí entonces aparece una realidad. Los creyentes están libres de la ley. Los cristianos están libres de la ley. Pablo comienza a desarrollar con ejemplos, con ilustraciones, con todos los recursos que pueda suceder. Y con la ayuda del Espíritu él comienza a hablar aquí del versículo 23 en adelante. Pero antes que viniese la fe, estábamos como presos, confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. Pero estamos en espera, no había revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pregunto, para que usted se la responda. ¿Qué vino primero en el desarrollo de la revelación bíblica? ¿La fe o la ley? La fe. Abraham fue primero que Moisés. Y Abraham, ese fue el ejemplo que puso en el capítulo anterior, o en la prédica anterior. Y pone el ejemplo de Abraham en los versículos 9, dice del capítulo 3, de manera que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Pero la ley vino 430 años después. Entonces la ley no puede invalidar lo que hizo la fe. Pero ¿qué hizo la ley? La ley entonces lo que hizo fue que nos confinó. Vamos a ver hasta que la humanidad entienda que no puede, que es un pecador. Porque mira, violó este mandamiento, violó este mandamiento, violó este mandamiento. Es incapaz el hombre de cumplir. Entonces dice de manera, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley cumple entonces su misión, o cumplió su misión de llevarnos a la madurez hasta que fuera revelada lo que la Biblia decía. Teníamos un cuidador, es la palabra ayo. Recuerden, yo se lo voy a explicar. ¿Qué era un ayo? Lo que pasa es que ahí aparece en griego directo. No aparece como una traducción, pudiera ponerse un cuidador. Tiene que ubicarse históricamente. No había escuela pública, no había escuela ni pública ni privada. La gente que aprendía a leer y escribir era los que tenían recursos, que le ponían un ayo. Ellos le ponían un esclavo que fuera educado, para que ese esclavo le enseñara todo lo que pudiera, y después lo cambiaban por otro que supiera más, hasta que lo llevaban a un maestro. Eso fue lo que pasó con Pablo, que después lo mandaron a los pies de Gamaliel, el maestro de maestros. Incluso en el mundo así que han ido evolucionando las enseñanzas. Por ejemplo, hoy en día, una especialidad en cirugía se hacía antes, usted se pegaba de un maestro como 10 y 15 años, ahí aprendiendo lo que el maestro sabía. Pero hoy en día no, a usted lo ponen en un programa de 4 o 5 años, aunque usted sepa o no sepa, usted ya terminó 4 años para afuera. Esa es una especialidad. En este caso, la ley fue como el que nos iba llevando de mano. Mire, usted no puede, usted no va a cumplir, no va a cumplir. Espera tu momento hasta que tú llegues a la mayoría de edad. Miren ustedes los pasajes que aparece aquí. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estaba bajo ayo. Les reitero, un ayo era un esclavo que le enseñaba a usted a leer y escribir. Pero usted, para tener un esclavo, usted tenía que tener dinero. No todos los esclavos eran mal educados, por si acaso, porque la gente cree que un esclavo, no, un esclavo, imagínate. Había esclavos que eran historiadores. Habían esclavos que eran médicos. Habían esclavos que escribían crónicas y eran poetas y de todo. Porque usted lo llevaban preso para una nación, ya usted es esclavo. Pero entonces, esos tipos que tenían cerebro. Por ejemplo, a Daniel y Sadrach, Mesac y Abednego eran esclavos que se lo llevaron. Pero lo pusieron en la corte porque eran los cerebritos. ¿Entienden? No porque eran niños. Eran jóvenes, por debajo de 17 años probablemente. Eran los cerebros que parece que los judíos sacaban los más avanzados, los ponían aparte. Y entonces los babilonios dijeron, pónmelo ahí con los sabios ahí y dámele la comida de la gente de nosotros. Y dice la Biblia que ellos eran expertos en toda la literatura de esa época. O sea, ellos estudiaron todo.
pero era en la corte del rey. Todo el mundo no hacía eso. El que estudiaba era porque ya era lo máximo y lo ponían al lado del rey. O era hijo del rey, o era hijo de un príncipe, o cosas así. Ese era un ayo. La ley cumplió con eso. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Miren el contraste que hay entre el 25 y el 26. Dice, pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo cuidador. Porque ya, dice aquí el 26, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no necesitamos que nos cuiden porque ya creímos en el Señor Jesucristo. Esto trae como consecuencia, entonces, lo que se pudiera llamar como el bautismo en Cristo. Que no se refiere aquí al bautismo en agua, sino al bautismo del Espíritu Santo. Miren ustedes ahí los versículos 27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces aquí habla de un tipo de bautismo que habla de identificar al creyente. Recuerden que en la Biblia hay dos tipos de bautismo. El bautismo en agua, que es una identificación de lo que en realidad produce el bautismo del Espíritu Santo en la vida del creyente. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez y para siempre. Y el bautismo en agua debería ser una sola vez también. Son dos cosas que no hay que repetirlas. La llenura del Espíritu es una cosa de la vida diaria. Ser lleno del Espíritu. Ahora el bautismo, mucha gente no entiende eso en la Biblia. Una gente que no ha sido bautizada a través del Espíritu, en el cuerpo de Cristo, como una forma de identificarse, no es creyente. Eso lo dice Romanos 8:9. Y también hay otro pasaje, pero miren, lo voy a leer Romanos 8:9, así que de un pronto. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. No es de él. Entonces, 1 Corintios 12:13 dice lo siguiente. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y eso es lo que viene a reseñar aquí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta misma verdad entonces se ve revelada aquí en este pasaje de la Escritura. Que todos pueden ser miembros de Cristo, no importa si somos judíos, si somos griegos, si somos esclavos, si somos libres, si somos varón o si somos mujer. Somos uno solo en Cristo. Ser miembro de Cristo nos hace hijos de Abraham y heredamos la promesa de la simiente de Abraham. Y eso es lo que está enseñando aquí. Y dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. Y esa es la conclusión de este pasaje, que va a seguir ampliándose estos versículos en los pasajes siguientes. Ser miembro de Cristo, entonces, claramente nos hace ser simiente o semilla o hijos de Abraham y heredamos la promesa de simiente de Abraham. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Génesis capítulo 12? Abraham no solamente era de bendición para un pueblo que iba a nacer de él, sino que Abraham iba a ser de bendición a toda la humanidad. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es verdad que el pueblo judío ahora mismo no está ni en creer en Cristo ni en nada. Es un pueblo incrédulo hacia las cosas del Mesías, que es Jesucristo. Lamentablemente, hay que orar por Israel para salvación. Ellos tienen que creer igual que nosotros. Él posee una promesa que a ellos le dieron, pero ellos no han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador. Y tienen incredulidad y necesitan creer para ser salvos. Y es un pueblo que puede traer mucha bendición a la humanidad si viene a los pies de Cristo. Pero no ha llegado a los pies de Cristo todavía. Y eso nosotros esperamos que eso ocurra, como dice Pablo en Romanos capítulos 9, 10 y 11, que se lo dedica realmente al pueblo de Israel. Pablo no está discutiendo aquí cuando habla de no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No quiere decir que un cristiano, cuando era un esclavo y vino a Cristo, ya quiere decir que ya yo no soy esclavo. Si era un esclavo, tenía que procurar por las leyes de su época liberarse de su esclavitud. ¿Entienden? Hubo un caso sonoro en la Biblia de un esclavo que aparece, que se llamaba Onésimo, ¿verdad? Que aparece en el libro de Filemón. Y que Pablo le escribe una carta porque
Filemón llegó a conocer a Cristo, pero Pablo llegó a conocer a Onésimo en la cárcel. Y entonces parece ser que Onésimo se había escapado. Y como Onésimo llegó a los pies de Cristo, le dijo, ve donde Filemón. Y le mandó una carta diciendo, si él te debe, ponlo a mi cuenta, que yo te lo pagaré yo mismo. Es un caso hermoso de un esclavo que Pablo se encontró en la prisión y que se lo devolvió a su viejo amo, que era un cristiano también que se llamaba Filemón. Miren ustedes cómo son las cosas del Señor. Así que Pablo no está discutiendo en este pasaje que se hayan borrado las diferencias en cuanto a dones, capacidades, roles. O sea, no hay varón ni mujer, no quiere decir que ya no hay varón ni mujer. Las diferencias que hay entre cada uno se mantienen. Las únicas diferencias que se ven en este texto y en el contexto son lo que afectan al modo de salvarse. Al igual que el judío no deja de ser judío al momento de salvarse, ni el esclavo se convierte en amo cuando llega a Cristo, la mujer no se convierte en hombre, pues contradice todas las demás enseñanzas que aparecen en todo el Nuevo Testamento. Hay algo que quiero recalcar y que ya lo dije anteriormente. En la Biblia, la palabra simiente, descendencia, semilla, o sea, ya somos parte de Abraham. Abraham es nuestro padre también. Se usa de manera distinta. Yo le he puesto 4, aquí le pongo 3 y una que tal vez no la recalco porque la hice la otra vez. Las 3 son las siguientes, las 3 más importantes, porque la otra se sabe, la otra es la más básica, que es que la simiente se refiere a Cristo. Y esa yo no lo voy a mencionar, eso ustedes tienen que saberlo. En primer lugar, se refiere a los descendientes físicos de Abraham, es decir, a los que vienen particularmente de Isaac y de Jacob. Esas son simientes por ser descendientes de Isaac, Jacob y Abraham, ¿verdad? Lógicamente. Segundo, la simiente de Abraham se usa en relación con aquellos israelitas que eran genuinamente creyentes y personas de fe, es decir, judíos que llegaron a creer. Son los que se llaman judíos completos, se le dice así. O judíos, porque son judíos y llegaron a Cristo también. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se observa una distinción dentro del Israel nacional. Algunos son verdaderos creyentes y otros no lo son. Como dice en Romanos capítulo 9, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, no todos han creído, no todos son verdaderamente simiente de Abraham. Y un tercer término, simiente de Abraham, se aplica a los gentiles, nosotros que no somos judíos, que están en Cristo, debido a su fe personal en Cristo. Ellos también son una simiente espiritual de Abraham. Esta última es explicada por Pablo en los versículos finales de este capítulo 3. Y los anteriores también confirman el mismo tema, que Abraham es nuestro padre. Y ese es el ejemplo que aparece en los versículos 9 del capítulo 3. Habla también en el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a la simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Y esta se refiere al Señor Jesucristo, que es la que ya nosotros sabemos más fácilmente. Este argumento se va a ampliar en el capítulo 4. Este argumento que aparece aquí. Y tenemos que seguir poniéndole atención. Y ahí comienza el 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de su señor. O sea, el que cuida al niño, que es un esclavo, cuando es niño, no es diferente al esclavo porque él lo está enseñando. Es un jefe de todo, pero no es nada porque es un niño. El esclavo es el que lo dice, vamos aquí, vamos allí. Y muchos de esos muchachos se hicieron amigos de esclavos y después esos esclavos lo ponían en la corte con ellos. Porque eso es la cosa. Y eso pasa muchas veces. Y usted con la esperanza de que un hombre educado, que era esclavo en una nación, que quisiera que le pusiera en otra posición. Fíjense que no estamos viendo la esclavitud como la vemos ahora, que son los negros. No. Eran blancos, como quieran, eran esclavos, educados, eso no tenía nada que ver. Olvídense de los estereotipos que hay por ahí, que muchas veces se nos dice. Yo pudiera seguir hablando de este capítulo 4 hasta agotarlo. Hasta el versículo 11 es el mismo tema. Si ustedes notan, se lo puedo leer rápidamente. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del cabo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros, Pablo hace una aplicación, cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el que clama, Abba, Padre, papacito, Padre mío. Esa era una expresión de ternura. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Eso lo vamos a hablar posteriormente porque hoy no vamos a dar tiempo. En conclusión, este capítulo 3 de Gálatas nos pasa por la experiencia personal de Pablo, mostrando a través de preguntas que no solo los de Galacia deberían saber, sino todos los creyentes de todos los tiempos. Gálatas, ¿quién fue que lo fascinó a ustedes? ¿Quién fue que le puso otra cosa en la cabeza? Segundo lugar, la vida de Abraham revela que el plan de salvación fue ideado desde el principio por la gracia de Dios. Pero siendo el Dios todo sabio y previsor, utilizó la ley como un instrumento para entender la profundidad de su gracia y de su perdón. Porque cuando viene la ley me hace pecador, y al hacerme pecador me dice, entonces ahora como yo me salvo, si yo soy un pecador perdido, yo no puedo. Entonces viene la gracia de Dios, que aun cuando yo soy pecador, me perdona. ¿Entienden lo que quiero decir? En tercer lugar, el pacto con Abraham, así como tuvo su alcance incondicional, es decir, que no tiene mérito ninguno, de la misma manera, el alcance de la salvación nadie lo abroga, nadie lo elimina. Está basado en el nacimiento de que cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, y eso lo vamos a hablar en Gálatas 4:4. En cuarto lugar, Dios envió a Cristo para liberarnos o redimirnos y darnos el lugar de hijos privilegiados. Nos dio y nos adoptó como sus hijos. Ya no solamente por la promesa que le hizo a Abraham, sino propiamente porque esa promesa se cumple en el Señor Jesucristo. Y por Jesucristo nosotros alcanzamos la salvación. El resumen final lo constituye estos versículos. Gálatas 3:29. La puse en dos versiones diferentes. La versión Reina Valera 60 dice, y si vosotros sois de Cristo, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Somos de Cristo? Bueno, pues somos herederos de las promesas. Miren ustedes cómo lo traduce la Reina Valera actualizada. Y ya que soy de Cristo, no dice, y si vosotros sois de Cristo, dice, y ya que soy de Cristo, ciertamente soy descendiente de Abraham y heredero conforme a la promesa. Ahora, ¿cómo vamos a entender lo que él está diciendo en este versículo? Hay que seguir leyendo todo el capítulo 4 entero hasta entenderlo. Porque él sigue hablando otra vez de un niño, que esto, que aquello, y eso nos hace exhortación, hace una alegoría de Agar, de Sara, y todas esas cosas para ilustrar todo esto que aparece relacionado con la ley y la gracia. Señores, la ley es un instrumento que Dios utilizó hasta que nosotros entendiéramos, como que la humanidad entendiera que no se puede salvar pues, por la ley. Cuando vino Cristo, entonces esa ley ya no puede. Porque ya Cristo echó a un lado la ley en cuanto a la salvación. Cristo la cumplió, la ley. El único que la ha cumplido. Él no la abrogó. Sin embargo, a través del Evangelio ya se recibe por la fe y no por las obras de la ley. Esa es la pura realidad. Así que Dios nos bendiga en esta mañana. En el día de hoy vamos a tener un momento de oración y luego vamos a pasar a la cena del Señor. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque estas cosas se ven intrincadas, están siendo reveladas en tu palabra. Y son de vital importancia para nosotros conducirnos en la vida. Cada día podemos decir, gracias Jesucristo, gracias a ti Padre Celestial, porque yo he llegado a tus pies no por mis méritos, sino por lo que Cristo hizo. Gracias porque la ley me hizo entender que yo no la puedo cumplir y que si la violo, estoy faltándote a la verdad, faltando o pecando. Así que ayúdanos a entender esa realidad. Te lo rogamos, Señor, consciente de que si tú no introduces eso aquí en tu palabra
Y si el Espíritu Santo no nos convence de esa realidad, nosotros pensaríamos que por nuestros méritos es que vamos a llegar a conocerte. Pero gracias porque nos ha quitado de nuestra mente, primero, nuestra incapacidad, que no la tenemos, y segundo, nos ha dicho que Cristo sí es el capaz para darnos salvación. Guíanos, Señor, ahora a participar del pan y el vino con corazones sinceros y honestos que nos ayuden a analizar nuestras vidas y a recordar al Señor hasta que Él venga. En el nombre de Cristo oramos y te damos las gracias.